Noviembre actualmente está siendo muy negativo para Bitcoin, a pesar de ser el mejor mes histórico. Estamos un 16% negativo y esto es algo que muy pocas personas anticipaban hace 2 o 3 meses. En caso de cerrar así, definitivamente se estaría confirmando un cambio de tendencia que podría llevar a Bitcoin hacia los $60,000 aproximadamente en 2026. Por otro lado, el día de hoy Nvidia presenta resultados. En caso de ser positivos, podría impulsar al SP500 a nuevos máximos. Actualmente Nvidia representa el 8% de todo el índice. Y si estos resultados no son mejores de lo esperado, podríamos ver caídas que arrastren también al sector cripto. Y hay factores que nos indican un posible rebote hacia los 110,000, en el que personalmente estaré realizando ventas del capital que me queda invertido. Todos estos temas los veremos en este video haciendo un análisis técnico y fundamental. Empezando con Bitcoin, el día de ayer cayó hacia la zona de los $89,400 y tuvo una pronta recuperación de un 5%, pero continuó con su caída. Actualmente está marcando un mínimo mayor, pero tenemos que ver si en los próximos días es probable que este haya sido el mínimo relativo antes de ver un impulso que creo que va a ser hacia la zona de los 109,000, 110,000, $112,000 aproximadamente, en el que se llegue en forma de rebote, pero que este impulso evidentemente no supere los máximos en la zona de los $126,000. O hay que ver si con los resultados de Nvidia el día de hoy o con posibles catalizadores bajistas vamos a tener un retroceso para llenar del todo el imbalance en la zona de los $88,500 y ahora sí ver esa posible subida. Personalmente creo que no vamos a ver niveles inferiores a los 88,000, es decir, no vamos a ver niveles de los 87,000 o los 86,000 antes de ver un rebote por lo menos hacia la zona de los $100,000, que sea este soporte anterior y justo esta línea de tendencia, por lo que en esta zona aquí tenemos una gran resistencia. Como he mencionado, debido a que cerramos semanalmente por debajo de esta EMA 200 en los $102,000, creo que ya no vamos a ver nuevos máximos históricos este año, y más bien creo que es el inicio de una tendencia bajista que podría durar entre 8 y 12 meses, en el cual de ver este posible impulso aproximadamente un 20 un 25% hacia estos niveles de aquí, que son zonas de venta. Personalmente, las personas que capitularon en todos estos niveles de aquí, los 96,000 hasta los 90,000, en mi opinión vendieron en pánico en estas zonas sin esperar un posible rebote en el que sí sea una mejor señal para salirse. Actualmente yo estoy un 50% invertido. En caso de que tengamos ese rebote, como menciona, a la zona de los $100,000, venderé el resto de mi posición dejando aproximadamente solo un 15 o un 20% en el caso de que sí alcancemos nuevos máximos históricos. Sin embargo, como menciono, esto lo veo poco probable. En caso de que sí hayamos visto los máximos en este ciclo, pasó algo que no había pasado anteriormente, y es que muchísimas personas anticiparon el tope de ciclo en esta zona de aquí, marcando niveles de miedo extremo de la zona de los $100,000. Esas mismas personas probablemente quieran recomprar Bitcoin en la zona de los 30,000, 35,000 o los 40,000, y en mi opinión creo que es probable que veamos una caída más rápida y de menor magnitud que en ciclos anteriores. Es decir, por ejemplo, la del ciclo del 2017 duró aproximadamente 1 año y 2 meses y fue de un 77% de caída, por lo que en este ciclo esperaría que fuera de menos de 1 año y de una caída en torno a un 50%, que nos pondría en torno a la zona de los $54,000 aproximadamente como mínimo de aquí a agosto, octubre del 2026. Evidentemente, en caso de que tengamos este retroceso finalmente hacia estos niveles, yo iré realizando compras en todos estos puntos de aquí de cara al posible próximo mercado alcista, porque en el largo plazo me mantengo muy alcista con Bitcoin. Creo que de aquí a 15 o 20 años puedo alcanzar la capitalización total del mercado del oro, que lo podría en torno al $1.500.000. ¿En dónde se podrían encontrar esos máximos? Bueno, en este ciclo se rompieron los máximos del ciclo anterior por un 85%, por lo que si en el próximo ciclo se rompe por un 75 o un 70%, nos pondría en niveles en torno a los $215,000. Volviendo a medio plazo, viendo la gráfica de Ethereum en una temporalidad diaria, igual no logró cerrar por encima de la zona de los 3,400, por lo tanto creo que ya no vamos a ver nuevos máximos en la zona de los 5,500 y más bien va a ser un rebote, que si Bitcoin rebota desde estos niveles un 20, un 25%, y Ethereum podría rebotar un 30, un 35, más aún que las altcoins están mostrando una mayor fuerza relativa en las últimas semanas, lo pondría a niveles de los $4,200. Igual una resistencia muy clave que podríamos visitar en caso de lo que pase el día de hoy o mañana con la bolsa americana. Podríamos ver una caída rápida hacia la zona de los 2,800 en el que yo esté realizando nuevos trades con un ratio riesgo-beneficio muy alto y con un stop loss en la zona de los 2,600 aproximadamente, buscando como un primer objetivo la zona de los 3,500 y como segundo objetivo la zona de los 3,900 o $4,000, quedando una operación con un ratio riesgo-beneficio de aproximadamente 1 a 7.
Analizando el par Ethereum Bitcoin, a pesar de las caídas de Bitcoin de la última semana, este par se ha mantenido lateral, lo que nos indica una mayor fuerza, y ya no creo que vamos a ver un nivel del 0,05, pero sí un impulso hacia la zona que llegamos con los máximos de Ethereum en la zona de agosto de este año. Entonces, en caso de llegar a ese rebote, venderé también toda mi posición de Ethereum. En cuanto a la dominancia de USDT combinada con la USDT, el día de hoy estamos experimentando una subida retesteando esta zona importantísima, el nivel del 8,5%. La última vez que llegamos a estos niveles tuvimos una caída fuerte, pero últimamente ha marcado mínimos cada vez más altos, por lo que sí esperaría un retroceso de estos niveles hacia la zona del 6% aproximadamente y no hacia las zonas que teníamos anteriormente planteadas como objetivo el 5%. En caso de llegar a estos niveles o incluso se podría empezar a plantear ventas desde que llegue a una dominancia del 6,5%. En caso de que veamos esta caída, estos dos niveles son zonas de venta. Y en cuanto a la dominancia de Bitcoin, igual, similar al par Ethereum Bitcoin, en cuanto a las últimas semanas, con las caídas de Bitcoin, no solo hemos visto una lateralización, sino una caída en la dominancia de Bitcoin. Esto nos anticipa que, como menciono, las altcoins tienen una mayor fuerza relativa y puede que si Bitcoin tiene ese impulso final hacia la zona de los 110.000 o la zona de los $115.000, podemos ver una caída en la dominancia de Bitcoin hacia niveles en torno al 54%, que muchísima gente entre en FOMO en esta zona de aquí, pensando que la dominancia puede llegar a niveles del 50% o menores, y que ahí sí Bitcoin tenga esa fuerte corrección desde los 110.000 hacia los 80.000 para eventualmente llegar a los 70.000, 65.000 y la dominancia suba y que muchísima gente se quede atrapadas en altcoins en este punto de aquí. ¿Para cuándo puede pasar eso? Pues personalmente esperaría que pase en torno a enero y febrero del 2026. En cuanto al índice del dólar, tenemos una situación un poco negativa. A pesar de que tuvimos un retroceso hasta llegar a la zona del 98, hemos tenido otro impulso y es por esto que en parte se puede explicar la caída del día de hoy. La última vez que llegamos a estos niveles tuvimos una caída rápida en el índice del dólar que originó a subidas de un 15 o 20% en Bitcoin. Actualmente estamos testeando este nivel y es importante que mantenga máximos cada vez más bajos hasta llegar a niveles del 97, igual hacia enero o febrero del próximo año. En cuanto al total, está justo en este nivel de soporte. Recordamos que esta es una tendencia alcista además a largo plazo. Este es el ciclo del 2017 y este es el ciclo del 2021, trazando sus zonas de resistencia y soporte está justo en este nivel. Por lo que a este punto podríamos esperar rebotes, tal vez no de un 100%, llegando a una capitalización de mercado de los 6 trillones, principalmente por esa cierre de la semanal de Bitcoin por debajo de los $100.000, pero sí podríamos ver un impulso aproximadamente un 33, un 35% que nos lleven a la zona de máximos que tuvimos en septiembre de este año. En cuanto a la gráfica del oro, parece que está haciendo cada vez máximos más bajos y es importante que mantenga esta tendencia lateral bajista en los próximos 2 meses para ver cómo parte de ese capital que salga al oro rote hacia activos como las acciones y un pequeño porcentaje hacia el sector de las criptomonedas. En cuanto al análisis fundamental, como mencioné, el día de hoy Nvidia presenta resultados. Se habla mucho de una burbuja en la inteligencia artificial, por lo que se tienen que presentar resultados mucho mejores de lo esperado para ver subidas en el S&P500 que puedan arrastrar a los demás sectores. En cuanto al índice miedo de codicia, seguimos en niveles del miedo extremo. La última vez que estuvimos en estos niveles fue en abril de este mismo año, pasando desde la zona de los $76.000 a codicia en tan solo un mes. Y 2 meses más tarde llegamos a la zona de los $117.000. Por lo que el sentimiento, como he mencionado en otros videos, cambia muy rápido en este mercado. Y en cuestión de 1 o 2 meses podamos ver cómo estamos de nuevo en codicia, marcando un impulso en el precio de Bitcoin, como menciono, pero que personalmente, en caso de llegar a esos niveles y que se alinee con la zona de los 112.000 estando en codicia, serán zonas de venta. Me sorprendería muchísimo ver cómo Bitcoin este año rompe la zona de los máximos históricos. En cuanto al índice miedo de codicia en la bolsa, sigue igual en miedo extremo. Y esto es un poco más sorprendente porque el S&P500, como vemos, se encuentra a tan solo un 3, un 4% de sus máximos históricos. El día de ayer visitó esta zona clave en los $6.500, pero está por fuera del rango. Se ve más claro una temporalidad diaria. Viene formando esta línea de tendencia y el día de ayer la rompió, por lo que es importante que logre recuperarla, y si no lo logra hacer, probablemente veamos cómo tiene un rebote hacia estos niveles, visitando niveles mayores hacia diciembre de este año. Por otro lado, en caso que el día de hoy los resultados de Nvidia salgan muy positivos, podríamos ver cómo recupera esta línea de tendencia apoyándose para hacer nuevos posibles máximos. En cuanto a los ETFs de Bitcoin, no es sorpresa para nadie, el día de ayer también se realizaron ventas, en este caso de $300 millones. Desde la semana pasada se han realizado ventas consecutivas y ya suman más de los $2 billones. En parte esas salidas se ven a que se han bajado las expectativas de ver un recorte en las tasas de interés este 10 de diciembre. Estas posibilidades estaban en torno a un 70%,
40% y bajaron hasta un 50%, por lo que actualmente están en un 50-50. En caso de que sí se bajen el 10 de diciembre, el mercado se lo podría tomar como algo positivo y se alinea bastante tal vez con una posible lateralización en el precio de Bitcoin durante estos días, y de cara al 10 de diciembre tal vez esa sea la gasolina que necesitamos para ver ese impulso. En cuanto a los ciclos de Bitcoin, evidentemente ya estamos por fuera de la zona en la que se suelen ver los máximos, que suele ser en septiembre, octubre o noviembre, y no tuvimos al final ese impulso final que sí lo tuvimos en el ciclo del 2021 y en el ciclo del 2017. Es por eso que creo que la caída va a ser más rápida en caso de que estemos en un bear market y de menor magnitud. En el largo plazo, como menciono, me mantengo alcista. Creo que en algún momento, ya sea de aquí a 15, 20 o 25 años, Bitcoin puede estar cerca de alcanzar la capitalización de mercado del oro, incluso llegar a superarla, y eso nos pondría en niveles en torno al 1.500.000 y los 2 millones de dólares. Actualmente Bitcoin es el octavo activo con mayor capitalización de mercado y creo en su potencial a largo plazo. En cuanto a los rendimientos de Bitcoin, octubre y noviembre suelen ser los dos mejores meses. Octubre definitivamente cerró en negativo, noviembre va a un 16% negativo, a pesar de que los rendimientos promedios son de un 41%. Por lo que en caso de que tengamos ese impulso de cara a diciembre y enero y tengamos este rendimiento, no un 40%, pero sí de tal vez un 20, un 25 o un 30, nos llevaría hacia estos niveles en la zona de los 112.000 dólares. Entonces hay que tener paciencia en este punto. En cuanto al interés de las altcoins en los últimos 12 meses, vemos como en junio aproximadamente estábamos en un interés actual de un 4 en la zona 4 y vimos un repunte que nos llevó a un interés del 100 sobre 100 en una temporalidad de corto plazo. Si nos vamos, por ejemplo, al precio de Ethereum y nos vamos en fechas del 29 de junio, estamos en estos niveles de aquí. Cuando aumentó el interés tuvimos este impulso de un 100% en el precio de Bitcoin. Actualmente estamos, perdón, de Ethereum. Actualmente estamos en un nivel similar, solo que un 26% por encima, en la zona de un interés del 5 y el 4, por lo que podríamos esperar un repunte en este interés, tal vez no a niveles del 100, pero sí a niveles del 30 tal vez o 40, que nos lleven a visitar de nuevo posiblemente estos niveles y volver al rango durante unas semanas. Hablando más del interés también, tomando en cuenta el top de descargas de aplicaciones cripto como Coinbase y Robinhood en la App Store, está actualmente en el top 240. Estas aplicaciones, cuando suele haber un periodo de sobrecalentamiento del mercado y cuando está entrando muchísimo nuevo inversor, que suele ser el que compra en los puntos más altos, siendo la salida de liquidez del inversor que estaba posicionado desde antes, normalmente estas aplicaciones suelen estar en el top 15, top 20 o top 30. No hemos tenido ese impulso en este ciclo y puede que se postergue para de aquí a, como menciono, 8 o 12 meses. En cuanto al MVRV, que es una gráfica que nos mide la desviación entre el valor realizado de Bitcoin y la capitalización total, en el ciclo anterior del 2021 llegamos a estar en un puntaje de 7 aproximadamente. En el ciclo 2027 también llegamos a superar la zona del 7, llegando hasta la zona del 8 y 9, y como vemos, la tendencia en este índice suele ser bajista al marcar máximos. Muchísimas personas, incluido yo, esperaban ver cómo esta gráfica llegaba a niveles del 5 aproximadamente para ver los máximos de ese ciclo. Sin embargo, la subida fue mucho más gradual y no tuvimos este pico al final, por lo que puede que se esté formando un patrón de acumulación mayor para posteriormente, de aquí a 1 o un año y medio, si tengamos ese repunte hacia niveles en torno a los 5 o los 6 puntos. En cuanto a las liquidaciones del precio de Bitcoin en los últimos 30 días, como ha sido costumbre durante estos últimos 2 meses, hay muchísimas más posiciones en shorts. En caso de que Bitcoin llegue a la zona de los 106.000 dólares, se liquidarían 10 billones de dólares, y en caso de que caiga a los 87.000 dólares, se liquidarían 1.4 billones de dólares. No podemos descartar caídas hacia estos niveles en torno a los 88.000. Se ve más claro en el mapa de liquidaciones como cada vez que Bitcoin retrocede un poco, la gente se apalanca mucho en long, pero la mayor parte de la liquidez está en la zona de los 97.000 como primer objetivo, que si lo vemos en la gráfica se ve más claro cómo corresponde justo con el nivel anterior de la invalidación alcista, y la liquidez que puede llegar a tomar por debajo llega hacia estos niveles en torno a los 88.000. En caso de tener ese impulso, la primera barrera está en los 97.000 y la segunda barrera importante está donde está la mayor parte de la liquidez, en la zona de los 112.000 dólares, justo en estos niveles de venta. Por lo que en caso que a usted le interese más un poco invertir en Bitcoin a largo plazo, en mi opinión no son zonas de venta. Debería esperar un rebote hacia la zona de los 100.000 o los 105.000 dólares para así realizar ventas y pensar en una posible corrección e ir acumulando, como menciono, niveles de los 70.000 o los 65.000 en caso de llegar a esos niveles. Por supuesto que me puedo equivocar y que al final
Si veamos nuevos máximos en los próximos meses, el Bitcoin supera la zona de los 120.000, llegando a los 140.000, 150.000. Por eso personalmente, a pesar de que lleguemos a este punto aquí, sí dejaré un porcentaje de un 10 o un 15% en el caso de que tengamos esas subidas. Pero la mayor parte de mi capital lo venderé con la esperanza de recomprar más abajo. Y si a usted le interesa Bitcoin y quiere conocer por qué es el mejor dinero de la historia, puede ir a este video de aquí donde explico claramente las claves para que lo entienda. Y si el video le gustó, me ayudaría muchísimo dejando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las criptomonedas. Hasta el próximo video.